Espero que hayáis pasado una buena semana. Seguimos en este tiempo tan extraño y complejo, pero el Señor nos ha sostenido de nuevo y podemos glorificar al Señor, vernos, animarnos y en esta tarde hablar un poco del bautismo y de la Santa Cena. Son dos ordenanzas que el Señor nos ha dejado. Son las cosas tal vez más importantes que hacemos como iglesia. A veces pensamos que la iglesia es el lugar donde voy a escuchar el sermón o el lugar donde se hace obra social, donde conozco a otros cristianos. Esas cosas están bien, pero lo que vamos a ver hoy son dos rasgos determinantes de la iglesia. Os queremos explicar un poco sobre esto. Queremos que entendáis lo que creemos como iglesia sobre el bautismo y la Santa Cena y sobre todo que entendáis que estos son dos ordenanzas muy importantes. La semana pasada vimos la membresía y hoy vemos esto de la Santa Cena y el bautismo, y la semana que viene Alberto predicará de los dos oficios de la iglesia, ¿no? El pastor y el diáconos, ¿no? Entonces, vamos a ver muchos textos, son predicaciones un poco más temáticas. Seguirme y vamos a primero pedir al Señor que nos ayude y nos hable en esta tarde. Padre, te alabo. Señor, yo no puedo ayudar a nadie, no puedo. Sé tú en mí, Señor, que Cristo sea ensalzado, Señor, que tú me dirijas, Santo Espíritu, para tu gloria, Padre. Y anímanos en esta tarde, ayúdanos a recordar cosas muy importantes que a veces pasamos por ellas sin apreciarlas y valorarlas, pero realmente el bautismo y la Santa Cena son dos ordenanzas fundamentales para toda iglesia bíblica, Señor. Ayúdanos, te necesitamos aire fresco, necesitamos fuerza, gracia. Señor, estamos viendo unas semanas, unos meses, un año oscuro, y que tu palabra nos anime, que el compañerismo nos anime, que la Santa Cena nos anime, Señor. Alabado sea el nombre de nuestro Dios. Oramos en Cristo Jesús. Amén. Entonces, Hechos 2 sería el texto principal, o del principio, para que veáis un poco que estas ordenanzas, que estas dos cosas que hacemos, no es un invento mío, ni de Alberto, ni de vuestro primer pastor, ni de la herencia evangélica española. No, estas ordenanzas han sido llevadas a cabo desde el principio de la Iglesia. Y aquí en Hechos 2 tienes el principio de la Iglesia. La palabra dice en el 41, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados. O sea, aquellos que recibieron la palabra del Señor fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3.000 personas. ¿Se añadieron a qué? A la Iglesia. 3.000 personas. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Ahí, cuando dicen el partimiento del pan, mucha gente cree que está hablando de la Santa Cena. Lo primero que tenemos es el bautismo, ¿vale? El bautismo es como el anuncio oficial de entrada a este organismo que llamamos la Iglesia, ¿vale? Los que se convertían se bautizaban, no al revés. Era y es natural que una persona que recibe el Evangelio quiera identificarse con Cristo en el bautismo. Me preocupa cuando una persona que dice haber recibido el Evangelio, después del tiempo que no se quiera bautizar, me preocupa, porque era algo automático, era algo esperado en la primera iglesia y sigue siendo algo que se debe hacer, no para ser salvado, pero como anuncio oficial de tu fe en Jesús, ¿vale? En mi opinión, el bautismo era la puerta de entrada a la iglesia, ¿no? Los que se bautizaban eran los que se añadían. Y como he dicho, ¿se añadían a qué? A la iglesia, ¿vale? Entonces la iglesia parecía ser un grupo de personas que reciben la palabra y son bautizados. Bien, ¿qué más sabemos sobre el bautismo? Aquí es donde vamos a empezar la maratón. Hechos capítulo 16. Seguimos en Hechos.
Y en Hechos 16 vemos varias historias sobre nuevos convertidos que fueron bautizados, ¿vale? Primero, si queréis, vemos la primera conversión en Europa, en Filipos, que sería la conversión de Lidia. En el Hechos 16, versículo 13, dice: y un día de reposo salimos fuera de la puerta junto al río, donde solía hacerse la oración, y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían reunido. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y cuando fue bautizada, y su familia nos rogó diciendo, y sigue, ¿no?, la historia. Luego continuamos un poco más y vamos al versículo del mismo capítulo, al versículo 27, y ahora tenemos a un carcelero que dice la palabra en el versículo 27: despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían oído. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas, y sacándolos les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Una pregunta simple. ¿Qué es lo que hay que hacer para ser salvo? Bueno, Pablo podría haber dicho muchas cosas, pero solamente una respuesta era correcta: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Somos salvados por creer, somos salvados cuando nuestra fe pasa de nuestra forma de vivir, de nuestras buenas obras, de nuestra religión, al Cristo crucificado. ¿Y qué sucede después de esa conversión? Dice en el 32: y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa, y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó, él con todos los suyos. Y llevándolos a su casa, les puso la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. El carcelero se regocija no de haber sido bautizado, se regocija de haber creído al Señor, ¿vale? Lo que nos salva es la fe. Lo que nos pasa de la muerte a la vida es esa conversión que sucede a través de la fe. Entonces el carcelero y su casa son bautizados. Pero seguimos en el capítulo 18 de Hechos, y hay más textos, ¿vale? Pero en Hechos 18, 7 y 8, dice: y saliendo de allí se fue a la casa de uno llamado Justo, temeroso de Dios, la cual estaba junto a la sinagoga. Y Crispo, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa. Y muchos de los corintios, oyendo, creían y eran bautizados. Entonces, en esos pocos ejemplos vemos que el bautismo es para los que creen, ¿vale? El bautismo sucede después de creer, es decir, la fe precede a el bautismo. Vemos también que el bautismo no es para una determinada edad, ni para determinada madurez espiritual. A Pablo no le dio tiempo a examinar a Lidia, ni al carcelero, ni a sus respectivas familias. Él los bautizó en base a su fe, ¿no? a su profesión. El bautismo no es un premio por llegar a un nivel espiritual. A veces vemos el bautismo como el karate o el taekwondo, ¿no? Bueno, yo cuando llegue a cierto nivel, pues ya me pondré el cinturón naranja, y luego el verde, y luego... El bautismo no es eso, ¿vale? El bautismo es un reconocimiento público de que has creído en Jesucristo, nada más. Hay mucha confusión sobre esto. Por nuestro trasfondo católico, vemos el bautismo a veces hasta más importante que la conversión. Y tenemos que entender que lo verdaderamente importante es pasar de muerte a vida. Y eso no sucede cuando te mojas, eso sucede cuando Dios te convierte, te salva y por primera vez crees en Jesús. El bautismo vemos que es simplemente la forma en que una persona hace pública lo que Dios ha hecho en su corazón. Yo no sé, por ejemplo, si Ángel se ha convertido o no. No lo pude saber porque no veo su corazón. La forma en que Ángel nos deja saber a los demás que Dios ha hecho algo en su corazón es bautizándose. Entonces es un simple testimonio público de haber creído en el Señor Jesucristo. Es decir, que cuando tú te bautizas, no es que estás diciendo que ahora me voy a tomar las cosas en serio, ¿vale? Eso lo he escuchado una y otra vez. Bueno, cuando yo ya me bautizaré. No nos bautizamos
para dar el siguiente paso, ¿vale? Nos bautizamos porque simplemente declaramos que Jesucristo nos ha salvado, ¿vale? Y nuestro compromiso a Jesús no se basa en que me he bautizado. Nuestro compromiso a Jesús se basa en que Él ha muerto por mis pecados. ¿Entendéis la diferencia? Muy bien. ¿Cuál es el requisito del bautismo? Pues tengo más escritura, pero no quiero extenderme. Si vamos a todo, puede ser que sea un sermón demasiado largo. Pero como hemos visto en todos estos textos, y si fuésemos a Hechos 8, vemos que el único requisito para ser bautizado es haber creído. Como iglesia somos, un término un poco técnico, credo-bautistas, es decir, no creemos que las personas se bautizan basada en una herencia espiritual o que alguien se bautiza basado en una experiencia. Bueno, yo antes era un borracho y ya no bebo, o yo antes pegaba a mi mujer y ya no la pego. O sea, esas cosas, aunque son buenas, no es lo que te hacen un candidato para el bautismo. Lo que te hace un candidato para el bautismo es haber creído en Jesucristo como tu Salvador. Tu testimonio incluye cosas así como yo antes era de esta forma y esto y el Señor me salvó, pero lo más emocionante de tu testimonio no es lo que eras, ¿vale? Lo más emocionante de tu testimonio es que Cristo murió por tus pecados, ¿vale? ¿Y cómo bautizamos a las personas? Bueno, primeramente las bautizamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque así lo mandó Jesús en Mateo 28. Segundo, esta es nuestra convicción, ¿vale? Y no todos venís de la misma tradición, pero solamente escucharme y darle un poco, pensarlo un poco. Pero lo que vemos en estos textos, y tal vez sería útil, vamos a Hechos 8, ver que el modelo del Nuevo Testamento es el siguiente. Hechos capítulo 8, y no vamos a leer toda la historia por tiempo, porque tengo muchas cosas que quiero comentar, pero fijaros en Hechos 8, versículo 37. Aquí tenemos a un eunuco que se quiere bautizar. Y Felipe, el evangelista, le dice, Felipe dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. ¿Cuál es el requisito para el bautismo? Creer. No llegar al nivel espiritual que yo creo que es decente. No, creer. Creer. Y descendieron ambos, y respondió, dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro, y descendieron ambos al agua. Entonces nosotros creemos que la forma más consistente de bautizar, o la forma más bíblica de bautizar, es a través de la inmersión. Entonces nosotros cuando bauticemos, aquí en esta pila, yo desciendo al agua con el candidato y hacemos el bautismo por inmersión, ¿vale? Ahora, de nuevo, tenemos buenos amigos que tienen otras preferencias en cuanto al modo de bautizar, pero nosotros como iglesia practicamos lo que es la inmersión por este argumento y también por otras cosas. Entonces, más o menos, en esto se basa el bautismo, ese es el bautismo que nosotros creemos. Pero quería también contestar algunas preguntas sobre el bautismo que muchas veces nos hacemos, pero tal vez no nos atrevemos a hacer. Primeramente, ¿a qué edad debería bautizar a mis hijos? Buena pregunta. ¿A qué edad debería bautizar a mis hijos? Encontrarás muchas diferentes tradiciones en cuanto a esto. Conocemos el corazón de Jesús hacia los niños, ¿no? ¿Qué dijo Jesús? Dejad a los niños venir a mí, porque de ellos es el reino de los cielos. Yo voy a dar algunas recomendaciones, ¿vale? Y yo creo que en esto el testimonio de los padres es muy importante. Entonces, nosotros como iglesia no ponemos una regla para seguir a todas las familias, ¿vale? Yo voy a decir lo que creo que es sano, y mi recomendación primeramente sería tratar con vuestros hijos individualmente. No todos los niños son iguales, ¿vale? Mi hermano Alberto se bautizó con 7 años, ¿no? ¿O 6? 8. Con 8 años. Y fue válido. Aquí le tenéis, ¿no? A veces sospechamos un poco de su conversión, pero yo creo que es legítima. Sí. Yo me bauticé también con esa edad, más o menos. Ahora, mi hermano Alberto lo entendió plenamente y para mí fue más una experiencia familiar. ¿Mi hermano se bautiza? Pues yo también me bautizo, no me voy a quedar yo atrás, ¿no? Uno lo entendió, otro no lo entendió. Entonces, no podemos aplicar una fórmula para cada niño. Cada niño es diferente, lo sabéis, los que sois padres. ¿O no, Dani? Me imagino que la nueva es diferente que la antigua, ¿no?
Mis hijos son todos diferentes, ¿no? Sara lleva pidiéndome el bautismo 2 años. Y lo que tenemos que hacer cuando nuestros hijos nos piden el bautismo no es estorbarlos, sino que tenemos que hacer una tarea de discipulado, indagar. ¿Por qué? ¿Por qué te quiero bautizar, Sara? Tratar con sus profesiones, con su confesión. No seamos perezosos, ¿vale? No dejemos esta labor a los profesores de escuela dominical. Tratemos con nuestros hijos. Veamos cuál es su motivación. Y yo creo que si tu hijo de verdad ama a Cristo y profesa a Cristo, yo creo que estorbarles yo creo que no está bien. Bueno, es que si cuando son mayores se desvían, bueno, yo conozco a gente mayor que se ha desviado aún cuando son aún más mayores. No creo que sea un buen argumento. Lo que vemos en la Escritura es que familias enteras se bautizaban y yo creo que sería razonable deducir que en esas familias habría niños. ¿Vale? De nuevo, aquí nuestro trasfondo católico como que nos influye, ¿no? Y como vemos que la Iglesia Católica lo hace de una forma, queremos hacerlo de otra, pero miremos todo a través de las Escrituras. También os recomendaría que esa iniciativa sea de los niños y no vuestra. No bauticéis a vuestros hijos por presión, ¿no? Que ellos lo pidan, que ellos sean los pesados. En Acción de Gracias, esa fiesta americana que creo que se celebrará en el cielo, nosotros estábamos cenando y en medio de la cena yo estaba viendo fútbol americano y mi hijo Lucas no paraba de hacerme preguntas sobre el Evangelio. Y yo como que me tomo a Lucas un poco en serio, ¿no? Tiene 7 años y el tío no paraba, y llevaba mucho tiempo haciendo preguntas y de su propia iniciativa me dijo, papá, yo quiero ser cristiano. Y yo dije, madre mía, ¿qué hago aquí? ¿Le espanto? ¿Le ignoro? ¿No me lo tomo en serio? ¡Wow! Una oportunidad en mi propio salón de casa con mi propio hijo para predicar el Evangelio. Y él quiso orar para recibir a Cristo. ¿Y sabes qué? No tomarme la ternura y la apertura y el deseo de Lucas en serio, yo creo que sería ir en contra del corazón de Cristo. Entonces, tratar a cada niño diferente, no los tratéis a todos igual, discernir, indagar, usar a la comunidad. Hay gente en la iglesia en la que confiamos mucho, vosotros, y aprovechar también esa comunidad para sacar estos temas delante de otros, que también otras personas les aconsejen. En nuestra congregación tenemos a muchas personas que se bautizaron de niño y su profesión sigue siendo válida. Creyeron en Jesús de verdad. Y tenemos a personas como yo que no lo entendieron tan bien. Entonces, cada niño es un mundo. Hagamos nuestra labor, discipulemos, indaguemos y no estorbemos lo que el Señor está haciendo en sus vidas. Entonces, no hay una edad mágica, pero a la vez creo que es muy importante no ser perezosos y no simplemente decir, venga, vale, te bautizamos, sino hacer ahí una tarea de discipulado real. ¿Qué hacemos con las personas que se quieren bautizar, pero no están dando el fruto que nosotros esperamos? ¿Qué hacemos con ellos? Pues lo que vemos en la Escritura es que la responsabilidad de la Iglesia no es juzgar el fruto o la validez de la profesión, sino cuando hay una confesión real de fe en el Evangelio, nuestra responsabilidad es bautizar. Ahora, sí, y luego si se apartan, sí, pero nosotros no tenemos la máquina o el truco para poder determinar si el fruto de una persona es legítimo o no. Solamente podemos juzgar las profesiones. En la Macarena, algunos os acordáis de los que ibais a la Macarena, vino una chica muy amable, pero un poquito diferente, ¿vale? Y recuerdo que yo prediqué sobre el bautismo y dijo, pastor, yo me quiero bautizar. Y yo dije, esta chica, si yo creo que ni siquiera está bien de la cabeza. Y dije, ¿sabes qué? Le voy a poner las cosas un poco difíciles. Y le regalé un libro. Y le dije, mira, si tú te lees este libro y lo entiendes, era sobre el Evangelio, yo te bautizo. Bueno, la semana siguiente llegó a la iglesia, se había leído el libro, había subrayado, le hacía preguntas sobre el Evangelio y iba a páginas del libro y dije, ¿qué hago, Señor? Solamente puedo juzgar su profesión, yo no puedo juzgar su fruto.
Realmente si hubiesen juzgado mi fruto cuando yo me bauticé, no me hubiesen bautizado. ¿Vale? Entonces, nuestra responsabilidad como iglesia es simplemente pasar a las personas a través del fruto del filtro del Evangelio, ver si estas personas han entendido que no son salvadas por sus obras o por las aguas del bautismo, por la iglesia, por el pastor, sino que son salvadas por la obra de Cristo en la cruz. Y si eso lo tienen claro y tienen ese deseo de bautizarse, creo que nuestra responsabilidad es hacerlo. Tercera pregunta, que suele ser un poquito extraña y a veces trae un poco de trauma a nuestros corazones. ¿Qué hago si me bauticé antes de creer? Esa pregunta me la han hecho muchas veces. Nos pasa a muchos, ¿no? Somos parte de una iglesia evangélica, vivimos una vida así medio evangélica, medio apática, y de repente hay como una explosión. De repente entiendes el Evangelio. Y empiezas a preguntarte a ti mismo, oye, ¿yo era cristiano antes? ¿Te ha pasado eso a ti? Y es como que te das cuenta que tal vez, o estás seguro de que tu conversión no pasó cuando tú pensaste, sino que Dios te ha salvado años después. ¿Qué haces? Bueno, mi respuesta, ¿vale? Yo creo que deberías bautizarte. ¿Por qué? Porque como hemos visto, el bautismo es resultado de creer y no al revés. Creo que el bautismo bíblico es el que viene después de haber creído en el Evangelio. Entonces, el bautismo es una gran celebración de lo que Dios ha hecho en tu vida, y yo creo que si te has dado cuenta de que te has convertido de verdad después de haberte bautizado, yo creo que sería bueno seguir el patrón bíblico y bautizarte. Bien, cualquier duda sobre esto, de verdad, después del culto o entre semana podemos hablar, pero esa es la postura de la Iglesia sobre el bautismo. Ahora vamos a la Santa Cena, ¿vale? Y la Santa Cena creo que es un tema también muy importante y muy mal entendido, ¿vale? Damaris ha leído el capítulo 10, se llama el capítulo, casi todo el capítulo 11, entonces no hace falta que lo volvamos a leer. Pero lo que vemos en el capítulo 11 de 1 de Corintios es que la Santa Cena la instituyó Cristo mismo, que la Santa Cena tiene dos elementos, el pan y la copa, que contiene vino. Vemos que el pan representa el cuerpo de Cristo y la copa su sangre preciosa. Creemos que la Santa Cena es para la Iglesia, ¿vale? Porque la carta, como vemos en el versículo 22, está hablando a una iglesia. Vemos que celebramos la Santa Cena en memoria de Cristo. Esto es muy importante. El centro de la Santa Cena es Cristo, no eres tú. Yo tuve tanto miedo a participar de la Santa Cena que nunca disfrutaba de la Santa Cena. Y decía, ¿y si pequé de aquí de camino a la iglesia? ¿Y si no he cantado bien? Y al final la Santa Cena era una tortura, porque no estaba recordando a Cristo, estaba recordándome a mí mismo. Entonces, la Santa Cena gira alrededor de Cristo, y cuando celebramos la Santa Cena predicamos el Evangelio. Ahora, habiendo dicho eso, fijaros en el versículo 27 de 1 de Corintios 11. Parece que hay una forma de participar de la Santa Cena que es indigna. Hay una forma de participar de la Santa Cena de una forma que es indigna. Dice, de manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente. ¿Qué estaba sucediendo en Corinto? La iglesia, ¿vale? La iglesia primitiva se reunía diariamente en casa de creyentes y participaban de la Santa Cena. Con el tiempo se congregarían semanalmente, y parece ser que la Santa Cena se había convertido en una especie de cena casual en la que el sentido de lo que estábamos recordando se había perdido, la gente no se esperaba, tal vez había este clasismo romano, y Pablo está confrontando una celebración de la Santa Cena que es irreverente y además que es casual, ¿no? Pablo confronta este mal comportamiento con la explicación de que la Santa Cena proclama la muerte de Cristo, unificándonos a todos los que proclamamos la muerte de Cristo,
expresando nuestra necesidad de hallar misericordia de Dios a los pies de la cruz. Entonces, cuando la Santa Cena se hace de una forma irreverente, casual, estamos participando indignamente. Habiendo dicho eso, la Santa Cena no es un funeral, es una celebración. Debe ser un momento de mucho gozo porque recordamos que gracias a la sangre de Cristo, al cuerpo de Cristo, este sucio pecador está limpio. Entonces la Santa Cena es algo precioso, pero ha de hacerse de una forma digna, ha de celebrarse de una forma correcta. Si no, va a haber juicio, porque se puede comer indignamente. La Santa Cena requiere esta unidad, así que hermanos míos, cuando os reunís a comer, esperaos unos a otros. El problema de la iglesia en Corinto era que no estaban participando juntos irreverentemente, se estaban emborrachando, unos comían primero, otros después, era más como una cena, y una cena mal celebrada. Entonces, ves eso y luego vas al capítulo 10 y ves más claramente que la Santa Cena nos estimula a vivir una vida santa. Pablo usa el ejemplo de los israelitas, que todos fueron bautizados, que todos... no y sí, todos bebieron de Cristo, pero no todos agradaron al Señor, por eso luego fueron juzgados, ¿vale? Pablo en el capítulo 1 al 4 ataca la división de la iglesia, en el 5 al 7 la inmoralidad de la iglesia, en el 8 al 10 la idolatría de la iglesia, y en el capítulo 10 Pablo nos da a entender que había gente en la iglesia de Corinto que pensaba que escaparían juicio por haber sido bautizados y por haber participado de la Santa Cena. El ejemplo que Pablo usa de los israelitas nos asegura que observar las ordenanzas no te libran de juicio. Es decir, porque tú te bautices y tomes la Santa Cena no quiere decir que seas un verdadero creyente. Lo que hace una persona un verdadero creyente es la conversión real que va acompañada de una perspectiva de la muerte de Cristo que es diferente. No solamente la Santa Cena nos estimula a vivir una vida santa, sino que nos recuerda a que somos uno. O sea, cuando comemos, estamos diciendo, somos uno. No infravaloremos esta realidad, somos uno. Una americana, una andaluz, ¿vale? Una salvadoreña, de diferentes lugares, de diferentes trasfondos, pero todos bajo la bandera de la cruz, todos en Cristo. Cuando participamos, estamos anunciando, estamos recordando que somos uno, y además cuando participamos, el versículo 21, vemos que la Santa Cena nos recuerda que no podemos beber de dos copas. No podemos beber de la copa de los demonios y de la copa de Cristo, a quien pertenecemos. Es curioso que sabéis que en el año 1918 hubo una pandemia, ¿no? Y en iglesias como la nuestra, hasta que llegaron a esa pandemia, todos bebían de una misma copa. Y cuando sucedió esa pandemia, dejaron de beber de la misma copa y ya empezó esa tradición de cada uno tener una copita pequeñita. Pero la imagen es esa. Somos uno, somos de Cristo, y realmente, al ser de Cristo, estamos diciendo, no beberé de la otra copa, ¿no? La Iglesia, es importante que preste atención a estas ordenanzas y que realmente entendamos su significado. Las ordenanzas bien observadas nos ayudan, nos alejan del pecado, nos recuerdan quiénes somos pecadores, que hemos experimentado la misericordia de Dios y que le pertenecemos a Él. Los desayunos están bien, los campamentos están bien, los compañerismos están bien, pero no son parte de la herencia y tradición cristiana. El bautismo y la Santa Cena sí que lo son. Generaciones han pasado y seguirán pasando, y lo que tenemos en común son estas ordenanzas. Entonces, ocupémonos en seguir observándolas. Ahora, algunas preguntas sobre la Santa Cena y terminamos. Primeramente, la primera pregunta, la pregunta de todos. ¿Los elementos son el cuerpo y la sangre de Cristo? Realmente, nosotros creemos que no. Creemos que los elementos representan el cuerpo y la sangre de Cristo, pero no creemos que se convierten en el cuerpo y en la sangre de Cristo. Gente ha muerto por esto, por cierto. Durante la Reforma, gente murió por decir que no se está volviendo a sacrificar a Cristo, porque la idea es esa.
en la Eucaristía, la idea es que Cristo está siendo sacrificado de nuevo. No creemos eso. Cristo fue sacrificado una vez y esa vez fue suficiente. Entonces, creemos que el pan y el vino representan el cuerpo y la sangre de Cristo. Pero a la vez también creemos que de una forma especial Jesús está presente entre nosotros espiritualmente. Hay una verdadera comunión especial entre el Señor y su Iglesia cuando celebramos la Santa Cena. No es un mero trámite, ¿vale? Venga, vamos a celebrar la Santa Cena porque... No, realmente el Señor obra en nuestras vidas. Trata con nosotros, está con nosotros cuando estamos como Iglesia celebrando la Santa Cena. ¿Quién debe participar de la Santa Cena? Yo creo que está claro que Pablo está hablando de la Iglesia. Entonces, aquellos que han creído, que han recibido el Evangelio y que han sido bautizados, aquellos que son parte de la Iglesia. ¿Se salva a alguien por celebrar el bautismo o la Santa Cena? Y yo creo que la respuesta, por lo que vemos en 1 Corintios capítulo 10, es que no. Las ordenanzas simbolizan lo que nos ha salvado, la obra de Cristo. No participamos para ser salvos, participamos porque Él ya nos ha salvado del pecado, del infierno, de la condenación que nos merecemos. Entonces, para concluir, la Iglesia tiene dos ordenanzas, ¿vale? Ambas encomendadas por el mismo Jesús. Deberíamos apreciarlas y practicarlas. Segundo, ¿debes ser bautizado? Si es así, pues con mucho gozo te escuchamos y te ayudamos a discernir si debes o no bautizarte. El bautismo, de nuevo, no nos salva, simplemente nos recuerda exactamente lo que nos ha salvado: la muerte, sepultura y resurrección de Jesucristo. La Santa Cena, qué gran privilegio y celebración. Celebramos la Santa Cena en memoria de Cristo. Cuando celebramos la Santa Cena, predicamos, en cierta manera, el Evangelio. Nos estimula a vivir vidas santas. Nos recuerda que somos uno. Nos recuerda que no podemos beber de dos copas, o Cristo o los demonios, pero no las dos. Y recordar que el protagonista de la Santa Cena es Cristo, no tu vida moralista. Hoy sí que la puedo tomar, qué bien me he portado. Para nada, no nos merecemos participar. Pero cuando participamos, rendimos cuentas al Señor y recordamos que si vamos a ser hallados dignos de perdón, es por la sangre del Cordero, por el cuerpo del Cordero sacrificado en nuestro favor. Hay aquí algunos creyentes que tal vez no quieren participar porque te sientes mal, porque dices, es que no sabes, Fran, lo que he hecho en estos meses, estas semanas, estos días. Te diría algo. Te diría, usa la mesa como oportunidad de rendir cuentas al Señor, pedirle perdón y volver a disfrutar de la comunión con Él. Que el pecado no te aparte de participar de algo que es una bendición del cielo. ¿Sabéis qué? Jesús en Mateo 26, podéis ir allí si queréis, y ya eso es lo que va a leer Alberto, aunque no quiera. Mateo 26. Y Jesús dice algo impactante en Mateo 26. Y las secciones del 17 al 29. Y en el último versículo de Mateo 26, Jesús dice: y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Vamos a hacer algo que haremos con el Señor eternamente. Y decir que el pecado merece la pena más que participar de este aperitivo celestial es realmente perderte una gran bendición. Entonces, todos tenemos pecado, obvio, pero hay perdón en Jesús. Hay misericordia cada mañana. Jesús extendió las manos, tomad, comed, me lo imagino así, como cuando Él dio a las multitudes de comer, y sigue diciendo a los pecadores, tomad, comed. ¡Qué bendición! Tenemos algo especial hoy. Ángel nos va a cantar una canción, mientras que Alberto pues dirige la Santa Cena. Antes de cantar voy a orar, y si quieres, quiero que uséis la canción que va a compartir Ángel para meditar en lo que Cristo ha hecho por ti. De nuevo, lo que vamos a hacer en esta tarde es algo que han hecho las iglesias desde
principio y haremos eternamente con el Señor. Si estás aquí y todavía no has aceptado el perdón que Cristo te ofrece, cree en Él hoy por primera vez y hallarás perdón eterno. Padre, gracias por tu palabra. Santo Espíritu, haz la obra que yo no puedo hacer. En los pecadores redimidos y en los pecadores todavía no redimidos. Obra, Señor. Y yo te doy gracias, te pido perdón. Y, Señor, reconozco que no soy digno de participar, pero mirando a la cruz, mirando a Jesús, mi alma vuelve a recordar que puedo. Mi alma cobra oxígeno de nuevo para no desmayar. Señor, ayúdanos a disfrutar de ti ahora en estos minutos como iglesia. Lo pedimos en el nombre de Jesús, Padre.